Hola, lectores y lectoras, ¿qué tal estáis? Yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. Acabamos de dejar a septiembre atrás, ya estamos en octubre, y eso significa, por lo menos aquí en España, que el verano se ha terminado. Así que para el vídeo de hoy os traigo un wrap-up con las últimas lecturas que me han acompañado durante los últimos meses de verano. La verdad es que estos últimos meses no han sido los más lectores del año para mí, pero sí que es verdad que los libros que he leído, si no han sido muchos, sí que me han dejado un muy buen sabor de boca, así que hoy os traigo las reseñas de todos ellos. Son 4 en total, unos más extensos, unos más breves, pero bueno, espero que os gusten. Antes de empezar, deciros que este mes me da mucha ilusión porque octubre va a ser un mes, pues como siempre en la comunidad literaria, muy interesante, muy lleno de contenido acogedor. Ya es la Spooky Season, ¿no? Entonces se acerca Halloween poco a poco, vienen los especiales, vienen vídeos muy chulos que tengo preparados para vosotros y vosotras, así que estad atentos y ahora sí, empecemos con el wrap-up. La primera obra que os traigo y que me acompañó a mitades de verano es Land 17 y otras rondallas mallorquinas de José Luis Pujol Reynés. Se trata de una recopilación de relatos cortos y me pareció muy interesante porque para mí es muy especial, ya que yo soy de aquí, yo soy de la isla de Mallorca. Y esta recopilación trata sobre la naturaleza de los mallorquines, sobre las distintas problemáticas que se están abordando en la isla de Mallorca en la actualidad, y en base a distintos cuentos con personajes inventados que imagino que también tendrán base en personas reales y historias comunes, pues van relatando distintas situaciones a las que los mallorquines se ven expuestos en el día a día. Os voy a leer la sinopsis de la obra para que veáis más o menos de qué trata. Land 17, el anhelo de los políticos alemanes por convertir Mallorca en su estado 17, sirve de título a este compendio de rondallas que abordan, en clave de humor, algunos de los temas que asolan esta isla a la deriva. La venta desaforada de inmuebles a extranjeros, el turismo de borrachera, el balconing, el consumo desmedido de territorio, el racismo, las trabas administrativas, el turismo vacacional, el inevitable choque cultural, la llegada indiscriminada de pateras a nuestras costas, los efectos de la pandemia y del turismo en la población local e incluso la memoria histórica. Todo esto y mucho más es Land 17 y otras rondallas mallorquinas. Todo lo que usted quiso saber sobre los mallorquines, pero nadie le contó. Las rondallas son los típicos cuentos populares que se cuentan en Mallorca y que van arrastrando consigo historia, significado y muchas veces una moraleja al final de ellas. Por lo tanto, Land 17 y otras rondallas mallorquinas también con ello intenta de alguna manera desmitificar la imagen de Mallorca, de la isla que todos entendemos o que muchas veces se ha entendido como un turismo vacacional, simplemente como una isla de fiesta, como un lugar al que la población del norte de Europa pues va a pasarlo bien, a beber. Es una obra con fondo reivindicativo, que muestra todo lo que tiene que ofrecer la isla, todo el bagaje cultural, todo lo que no se ve detrás de la fiesta, todos los peligros y todas las problemáticas que encuentran los propios ciudadanos de la isla en respuesta a todo este turismo masificado y desmedido, y procesos que poco a poco, si no ves con ojo crítico o no prestas atención en su momento, no puedes ver con claridad, como por ejemplo es la creciente y continuada compra de bienes mallorquines y de terrenos por parte de extranjeros, la forma en la que muchas veces los mallorquines se ven obligados a abandonar la isla o ceder lugares de ocupación donde pasamos nuestro tiempo libre, donde tradicionalmente hemos festejado. También habla mucho de cómo las tradiciones se ven afectadas por esa nueva ola turística, cómo poco a poco se va adentrando y va convirtiendo lo que es la vida tradicional de las poblaciones de Mallorca en algo similar a una atracción de feria, ¿no? En algo que ver y que disfrutar, pero desde la distancia, aunque ocupando el terreno de los que originalmente lo están utilizando. Está muy bien escrito, tiene toques de humor bastante ácidos, hay sarcasmo, hay ironía, hay una forma de enfrentar y de mostrar estos fenómenos bastante humorística y bastante relajada, aunque otras veces bastante crítica y bastante realista. Entonces creo que lo lea un mallorquín o una persona de fuera, van a poder empatizar con los personajes y comprender perfectamente lo que está reivindicando el autor, lo que viven los mallorquines y la crítica social que se está realizando a través de estas páginas. Hay algunos cuentos muy curiosos, unos que son muy cortitos, otros que son más extensos, algunos que buscan la carcajada y la risa por no llorar. Hay algunos que ofrecen una visión sobre la gentrificación, sobre el desarraigo, sobre una tradición de muchas décadas de historia
que se va diluyendo en el tiempo a través del dinero, a través de quién tiene la capacidad de comprar y quién tiene la incapacidad de negarse a ese dinero por unas circunstancias u otras. Entonces, a lo largo de mi lectura por este libro, reí, lloré, me indigné. Tiene muchos dichos mallorquines que siempre a pie de página se traducen para el que no entienda mallorquín. Entonces, está muy bien para cualquier lector de dentro o de fuera de la isla y se la recomiendo muchísimo para quien quiera entender cuáles son los efectos del turismo masificado, cuál puede ser la cara negativa del turismo en cierto sentido y cómo se deben también tomar medidas, ¿no?, para limitar, para controlar este tipo de fenómenos, sobre todo para la protección y el bienestar de la población que vive en el lugar que está destinado como lugar vacacional. Por lo tanto, considero que esta recopilación de relatos es culturalmente importante. Creo que refleja en cierto modo una crítica que los propios mallorquines hacemos, que se comenta normalmente por la calle, que muchas veces lleva a situaciones indignantes y tristes, cuanto menos, y que realmente reivindica poner este tipo de límites que estábamos comentando. Para quien no conozca la isla de Mallorca, en estos cuentos también se encuentran tradiciones, también se encuentra cultura popular. Hace un fiel reflejo, ¿no?, de la isla como un lugar de tradición, como un lugar de cultura propia, como un lugar vivo, lleno de gente que vive y que ha vivido durante muchas décadas, generación tras generación, en esta tierra. Así que si no conoces Mallorca o te interesa conocer más sobre los efectos del turismo masificado en la isla, te recomiendo muchísimo Land 17 y otras rondallas mallorquinas. Debo añadir además, antes de pasar al siguiente libro, que literariamente también me parece interesante porque muchas veces los propios cuentos se conectan entre sí a través de distintos personajes mencionados en uno u otro como personajes secundarios y que luego protagonizan un cuento que va más adelante en el libro. Entonces también utiliza recursos interesantes. Se lee muy rápido, pasas las páginas como si no te estuvieras dando cuenta, así que muy recomendada. La siguiente obra ya la conocéis, es Rojo, Blanco y Sangre Azul. Es una comedia romántica donde el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el hijo heredero de la corona inglesa son muy enemigos y se odian muchísimo, y luego, pues por cierto incidente, son forzados a pasar mucho tiempo juntos y poco a poco los roces se convierten en cariño y acaban enamorándose. Y pues este libro, son 500 páginas de amor, referencias literarias y noticias de prensa que te llenan el corazón y te vuelven adicto a sus páginas. Ya hice una reseña completa sobre este libro en el vídeo anterior, donde además lo comparé a su adaptación cinematográfica publicada en Amazon Prime Video, así que si os interesa saber más de este libro podéis ir a ese vídeo, no voy a volver a repetirme, y pasamos al siguiente. La siguiente lectura fue muy interesante para mí, la escuché en audiolibro y se trata de Elantris, la primera obra de Brandon Sanderson. Esta se trata de la tercera obra que leo de el autor. Leí El Imperio Final, que es la primera entrega de Mistborn, otra saga distinta. También leí Curso de Escritura Creativa, que es no ficción. Y ahora he leído Elantris, que fue publicada antes que El Imperio Final. Es la primera novela de este autor publicada y con la que saltó a la fama internacionalmente. Es un libro autoconclusivo, aunque el autor ya ha dicho alguna vez que tiene planeado convertirlo en una trilogía, así que pronto tendremos noticias sobre Elantris 2 y próximamente también sobre Elantris 3, así que bueno, por lo menos he empezado ya a leerme también esta trilogía. Sabemos de ella que antes de poder publicarla y de dar el salto a la fama con esta obra, Brandon Sanderson ya había escrito alrededor de 14 novelas, pero esta fue la primera que consiguió vender, publicar y con la que pasó al escenario internacional como autor de fantasía. Es fantasía épica, se trata de un mundo mágico en el que una ciudad donde habitaban antes seres prácticamente inmortales y muy poderosos, similares a dioses, llamados elantrinos, que tenían habilidades mágicas, tenían un gran dominio sobre los elementos físicos que los rodeaban y que vivían en una ciudad, la ciudad se llama Elantris, pero que debido a una terrible maldición ocurrida 10 años atrás de cuando se narra la historia, esa magia desapareció, los elantrinos empezaron a morir o a desaparecer y esa ciudad se convirtió en la ciudad de los condenados, en una ciudad donde los habitantes no pueden morir, pero tampoco viven. Están como una especie de estado no muerto, no vivo,
como zombies de alguna manera, en la que las heridas que se realizan no pueden sanar, por lo tanto el dolor es constante, donde por mucho que coman no pueden saciar su hambre, donde realmente es un sufrimiento perpetuo, es como el infierno en la tierra. Y el reino al que pertenece esta ciudad, que se llama Arelon, es uno de los únicos territorios conocidos por los personajes en los que esa maldición golpea de vez en cuando a los ciudadanos, y estos seres malditos, estas personas condenadas por la maldición, son transportados directamente a Elantris para ser recluidos junto al resto de no muertos. Fuera de esta ciudad seguiremos a una serie de personajes principales que serán nuestros protagonistas, entre ellos, y el principal de todos, es Rauden, que es el príncipe heredero de este reino. Y eventualmente el primer plot twist de esta obra es que a Rauden le llega la maldición, una maldición que no se esperaba que pudiera tener efectos sobre la corte, sobre los nobles, que normalmente solo atizaba o principalmente golpeaba a los más pobres, a los plebeyos, pero que al llegarle al príncipe heredero sorprende a todo el mundo, pero es enviado de todas formas a Elantris. Una vez ahí dentro comenzará a conocer a los elantrinos, a conocer cómo funciona por dentro esta ciudad maldita, y empezará a investigar sobre distintos misterios que asolan a la ciudad, sobre esta maldición, sobre lo que ocurrió hace 10 años y las distintas tramas que se convergen detrás de esta historia. Al mismo tiempo, y esto es una cosa que me parece maravillosa, ocurren distintas tramas separadas de Rauden y su propio camino personal y de todo lo que ocurre dentro de Elantris. Tenemos personajes de fuera, tenemos personajes de otros reinos comunicados o en negociaciones con Arelon. Yo, a pesar de la longitud de esta obra, que también sobrepasa las 500 páginas, disfruté muchísimo de esta historia por diferentes motivos. Primero, porque la construcción de los personajes psicológicamente está muy bien realizada. Luego, porque el estilo de Sanderson y la forma que tiene de escribir fantasía épica está muy bien elaborada, muy trabajada. Se nota que ha preparado muy bien todas las distintas historias que se entrecruzan en estas páginas. Y luego, además, también, cómo no resaltar el motivo por el que Brandon Sanderson es tan conocido en el panorama internacional de la fantasía, y es sus sistemas. En este libro no solo existe el sistema de la nobleza y la plebe y los súbditos, donde además funciona de una manera distinta y propia, sino que además también incide muchísimo sobre la parte religiosa. La religión tiene un lugar central en esta historia. Explica diferentes jerarquías dentro de las órdenes religiosas que luchan entre sí por el control, por el dominio de los reinos del continente, distintas ramas religiosas que son opuestas entre sí, aunque cercanas. Creo que hay referencias obvias y evidentes al cristianismo en Europa, al calvinismo, al protestantismo contra el catolicismo. Las jerarquías dentro de esa iglesia también son similares o muy parecidas a la de la iglesia cristiana, entonces podéis entender como esta lucha, ¿no? Este paralelismo del protestantismo contra el catolicismo, pero dentro de un mundo de fantasía. Hay conversaciones muy interesantes sobre crisis de fe, sobre hombres arrepentidos, sobre hombres de acción, sobre hombres de estado, sobre cómo la política y la forma de regir un reino va muchas veces de la mano de negociaciones con estas organizaciones religiosas, de cómo el pueblo ve el poder y cómo el poder ve al pueblo al mismo tiempo, y me parece súper interesante. Esta es una de las obras que Brandon Sanderson recomienda para empezar a entrar en su universo. Es parte del Cosmere, y si te gusta esta obra, muy seguramente te gustará el resto de la literatura del autor. En esta obra además se presenta sutilmente y hacia el final uno de los personajes más interesantes y más amados por la comunidad del universo del Cosmere de Sanderson, que es Hoyt. Entonces me parece un universo lleno de repletos, con un sistema de magia propio. También no he hablado del sistema de magia de Elantris. Me parece muy interesante. Está inspirado también en la caligrafía de los símbolos chinos y coreanos. Entonces la forma de hacer magia que solamente se podía hacer en Elantris por parte de estas criaturas que desaparecieron por la maldición, extrae su energía de una fuente primigenia que atraviesa el territorio y que se manifiesta a través de unos símbolos que se pueden dibujar en el aire
y que necesitas mucha práctica y la magia impregnada dentro de la propia ciudad de Elantris. La historia también investiga en esta situación en la que solo los ciudadanos de una ciudad concreta pueden hacer este tipo de magias, pueden llegar a este estado de inmortalidad, de perfección, de vida sencilla, y cómo el contraste con el resto de la humanidad, que no tienen esas ventajas, empieza a crear distintos conflictos, redencillas, temores sobre todo, porque la gente que no entiende o que no tiene ese poder suele temer y luego odiar a los que sí que poseen este tipo de poderes. Y todo esto se ve traducido en la política y en cómo la Iglesia se inmiscuye en esta política para también tomar control sobre los territorios bajo su influencia religiosa. En el audiolibro, además, al final hay un epílogo donde el autor va explicando cómo fue el proceso de escritura y de corrección de esta obra. Va mostrando además pequeños capítulos de escenas borradas, del motivo por el que borró esas escenas, de cómo fue el proceso hasta llegar al final de la obra publicada, y me pareció súper interesante. Entonces, si tenéis la oportunidad, no sé si en el libro o en papel está esa parte, pero por lo menos en el audiolibro sí, y me pareció súper interesante, por lo menos para los fans del autor. Si no, os la podéis saltar, no hay ningún tipo de problema, pero a mí me encantó. No sé si he logrado explicarme bien y transmitiros todo lo que hay dentro de esa obra, porque es muy extensa, es compleja, tiene muchos personajes, muchos sistemas diferentes. Entonces, espero haber podido explicar bien de qué se trata esta obra y daros mi opinión. A mí me gustó muchísimo. Estaré esperando la segunda parte cuando la saquen. Me da a mí que dentro de un par de años o más. Entonces estaremos aquí pendientes. Dejad en los comentarios si habéis leído a Sanderson o si os resulta interesante este autor. Y seguimos con el wrap-up. La última obra que me acompañó en los últimos días de verano y que me ha maravillado en los últimos días de septiembre es La utilidad de lo inútil manifiesto, un ensayo de Nuccio Ordine. Ordine, fallecido recientemente, fue un catedrático de literatura en Italia, muy reconocido internacionalmente, y que en este ensayo trae una defensa de los saberes tradicionalmente considerados inútiles. Es una de las lecturas más interesantes que he leído este año. Lo he llenado de post-its porque realmente tiene citas muy interesantes. Y a través de esta obra el autor nos da un paseo de la mano, acompañándonos a través de la historia, repasando las veces en las que distintos autores, genios, filósofos de la historia han tratado este tema, han hablado sobre la utilidad, sobre la inutilidad, sobre cómo el sistema capitalista y toda esta lógica del beneficio ha maltratado o ha despreciado los saberes humanísticos, los saberes artísticos, el estudio, por la curiosidad, y ofrece una visión y una defensa muy interesante y una crítica sagaz contra este tipo de comentarios. Ordine nos habla de que en la época actual, aunque también a través de toda la historia, como vemos en las citas de los autores que comenta, se consideran saberes inútiles aquellos que no producen directamente un beneficio económico, que no tienen ligada directamente su producción a la productividad, y esto se ve traducido de muchísimas formas en la realidad de los centros educativos, de los institutos, de las universidades, del mundo de los negocios. Habla en uno de sus capítulos de la universidad, empresa y los estudiantes clientes. Y es realmente interesante para cualquiera que quiera indagar sobre esta temática. No solo por los argumentos del propio Ordine, sino también por las distintas formas de encarar esta crítica de todos los autores a través de la historia, ¿no? De la forma de ver cómo desde el pasado, desde incluso los antiguos griegos, ha habido esta crítica y ha habido también esta forma de defender los saberes humanísticos, de defender las artes, no por su producción, no por su beneficio económico, sino por todo lo demás que representan y que pueden conseguir, y todo lo que es necesario para el ser humano cultivar estos saberes. El contenido de la obra se divide en 3 partes, que son: la primera, la inutilidad de la literatura; la segunda es la universidad empresa y los estudiantes clientes; y la tercera es poseer mata, dignitas hominis, amor, verdad. Todo esto luego cierra con una extensa bibliografía para aquel interesado en leer las fuentes de las que se nutre este ensayo, y un apéndice final extra de Abraham Flexner sobre la utilidad de los conocimientos inútiles,
más decantado por los saberes científicos. Y es que esta defensa, ¿no?, de la utilidad de lo considerado inútil tradicionalmente no solo aplica a la literatura, no solo aplica a las artes o a los saberes humanísticos, sino también a la ciencia pura, a las matemáticas no aplicadas, a la teoría por la teoría. Todo aquello, ya os digo, que esté exento o fuera de ese círculo, de ese circuito económico de lo productivo, de lo que consiste básicamente en producir algo, venderlo y recibir directamente dinero por ello. El autor nos dice que, si bien es cierto que todos estos saberes considerados inútiles, de hecho no son inútiles porque muchas veces, décadas después de los descubrimientos de estas teorías o de la producción de estas obras, se ha podido aplicar esas investigaciones y esos conocimientos inútiles en el desarrollo de nuevos conocimientos, de nuevas prácticas, de nuevas teorías que han sido esenciales en el desarrollo de la historia de la humanidad. Pero no solo por ello son importantes, también se defiende aquí, no solo porque a posteriori, ¿no?, a largo plazo sí que sean importantes, sino porque ya son importantes en el mismo momento de su desarrollo, de su investigación, de su publicación, por el mero hecho de que contribuyen al desarrollo del espíritu humano, a la capacidad que tiene el ser humano de gozar, de disfrutar la vida, de vivir en una dimensión más profunda su vida. Una cita que me gustó muchísimo y que resume bastante bien el mensaje global de este ensayo está en la introducción, de hecho, de esta obra, y dice así: entre tantas incertidumbres, con todo, una cosa es cierta. Si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agotado, será en verdad difícil imaginar que el ignorante Homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad. Este ensayo lo publicó Acantilado, la edición es preciosa, me gustó muchísimo, creo que voy a leer más ensayos de este autor y de esta editorial porque me gustó muchísimo la edición. Y ya os digo que si alguna vez habéis escuchado esta idea tan absurda, ¿no?, sobre todo desarrollada ya desde el instituto, de que el lado humanístico, que el lado literario, que el lado artístico no sirve de nada, o no da de comer, por lo tanto no sirve, o que debería eliminarse de la educación, o que debería apartarse en pro de la empresa, de la economía y de las cosas útiles o productivas, leed esta obra porque realmente vais a descubrir por qué eso no tiene sentido y de hecho es contraproducente al desarrollo humano. Me parece curioso, ¿no? Como es verdad que yo desde el instituto, cuando escogí el bachillerato humanístico, por ejemplo, veía como esa forma de mirar por encima del hombro o de tratar como una clase de segunda, ¿no?, a los humanistas por la parte científica, por la parte tecnológica, por los difíciles, ¿no?, por la gente lista que iba a lo más complicado, a las asignaturas más duras, ¿no?, que se consideran pues la física, la química o las matemáticas. Y luego llegas a la universidad y te das cuenta de que primero no tiene nada que ver la dificultad con la asignatura y después que las matemáticas son más teóricas que muchas ciencias sociales. Entonces, también aquí hay una defensa de los saberes teóricos científicos, por lo que muchas veces también esta financiación o esta idea del beneficio acaba también yendo en detrimento de las ciencias, incluso de la tecnología, cuando esta no es en pro del beneficio económico directo. Así que sí, una de las ideas que me gustó más de esta obra, de hecho, fue una que hace referencia a que por mucha riqueza que acumules, por mucho beneficio, por mucha productividad que consigas, no te va a servir de nada si luego no eres capaz de gozar de ella, ¿no?, de disfrutar de ella, de recordar de dónde vienes y hacia dónde vas. Y todo eso, el goce, la memoria, la capacidad de disfrute, la cultivación del espíritu, se consigue a través de los saberes artísticos, humanísticos, literarios. Si los relegamos al olvido, si pasamos de ellos por su no productividad directa, acabarán afectándonos a largo plazo. Y ya está por hoy. Estos son todos los libros con los que me he deleitado estos últimos meses de verano. Espero que os hayan gustado, que alguno de ellos os haya resultado interesante. Dejad un like, comentad lo que os ha parecido y compartidlo con quien os parezca que le pueda interesar. Y nos vemos la semana que viene con un vídeo muy interesante. Yo estoy muy emocionado. También se acerca el especial de Halloween. Ya tengo pensado sobre qué quiero hacerlo. Creo que os va a gustar. Así que nada, leed mucho y nos vemos pronto. Chao.